Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Bienvenidos a Restauración. Yo te invito a que te suscribas, que comentes y puedas compartir nuestro contenido si te es posible. Hay una figura que ha robado protagonismo de una manera u otra a la presencia poderosa de nuestro Dios y Creador, el Padre de nuestro Mashiach, nuestro Salvador Yeshua. Y es que en el cristianismo han hecho una construcción teológica de un ser que al parecer rivaliza con el Creador, aunque le damos todo el poder a Dios, ponemos esta figura llamada Diablo o Satanás a rivalizar frente a la figura de Dios, poniéndolo de una manera, incluso hasta de una manera paralela en cuanto a potencia, cosa que no pudiera ser posible de una manera ni de otra. ¿Y por qué digo esto? Número uno, cuando el creyente va a la congregación, que se supone que es el lugar de adoración a Dios, dedica gran parte de su tiempo a estar atando y reprendiendo o mencionando el nombre del diablo, muchas veces atribuyéndole desgracias que ocurren en su vida a Satanás y a sus demonios. Como si hubieran dos bandos, como que Dios tiene un bando y Satanás tiene otro. Y yo sé que muchos van a comentar, claro que sí, existe una guerra entre el bien y el mal. O sea, tú me estás diciendo a mí que el Todopoderoso Dios Creador creó un ángel que se sublevó en contra de él y creó un imperio el cual le hace la guerra al mismo Dios. Cuando Nínive, una ciudad que pegó contra Dios, Dios la destruyó como si nada. Sodoma y Gomorra pecó delante de Dios y Dios la destruyó como si nada. Tú me vas a decir a mí que un ángel se sublevó en contra de Dios y le está haciendo la guerra a Dios para quitarle su trono a Dios, y ese ángel está vivo. Cuando seres humanos pecaron aquí no en contra de quitarle el trono a Dios, sino cometieron pecado delante de la presencia del Señor. Hemos atribuido a los demonios la desgracia de nuestra familia, de nuestra economía. Hemos atribuido a los demonios, al diablo y a su reino, el reino teológico que ha creado el creyente, que ha construido, la desgracia que impiden que tus bendiciones lleguen a tu vida, los estancamientos espirituales, los estancamientos profesionales. Todo eso se lo hemos atribuido a la figura teológica de la construcción teológica del diablo que la iglesia creó. Un diablo que, vuelvo y repito, está prácticamente a la par o mayor en poder en cuanto al Dios que también creó la teología del creyente. ¿Por qué? Porque es un diablo que tú tienes que orar, reprender o sacarlo de la casa de Dios para que Dios se manifieste en su propia casa, lo que dicen que es la casa de Dios. Porque si la casa de Dios, se supone que el diablo no tiene que estar haciendo nada ahí, porque se supone que es la casa del Dios Todopoderoso. Cuando tú te das un vistazo por toda la escritura, tú no te encuentras con esta figura haciendo y deshaciendo como le da la gana, sino que para poder operar, cuando opera, necesita un permiso, una autorización de parte de Dios. Muy diferente al diablo de la construcción teológica cristiana, que anda haciendo y deshaciendo, metiéndose en la casa, en los familiares, en la vida, en la economía. El diablo no tiene descanso porque siempre vive haciéndole la guerra al creyente, según la teología cristiana. Cuando vamos al libro de Job, vemos el accionar de Satanás. Quien le ofrece en bandeja de plata a Satanás, a Job, es Dios. Aunque tú creas, venga a argumentar lo que tú quieras, que ya el diablo sabía, que tú que lo otro, no me importa lo que tú digas, me interesa lo que dice la Biblia. Dios le ofrece a Job a Satanás. ¿No consideraste a mi siervo Job? Como él no hay. Cuando Jesús habla con Pedro y dice, el diablo lo pidió para zarandearlo, pidió un permiso, una autorización. O sea, que este diablo, esta creación teológica no es real. Lamentablemente no es real, porque no es el que está establecido en la palabra. Pero cuando yo escucho al creyente haciendo tips de demonios que te hacen la guerra y que si yo que tú que lo otro,
Me preocupa porque no mencionan un demonio que realmente le está haciendo la guerra o no está haciendo la guerra, si pudiéramos decir, a todo lo que hacemos contenido espiritual para las redes sociales. Yo pudiera decir que es el demonio de los algoritmos de YouTube. Y muchos dirán, ¿cómo el demonio, el algoritmo de YouTube? Claro, es un demonio para muchos creyentes, porque todos quieren mantenerse en el top, en los views, en los motores de búsqueda de YouTube. Y este demonio los seduce, creando contenido para que este demonio le dé platita o no dé platita. Porque todos sabemos que YouTube paga cuando tú monetizas. Por eso tuve tanto creyente que tú crees que son cosas realmente espirituales, cosas exageradas, cosas virales que se hacen virales. Por eso tuve que hacer tanta locura. Es para mantenerse en los motores de búsqueda de YouTube, para que poder generar contenido. Todos queremos generar contenido. Todos queremos generar contenido. Y la mayoría somos seducidos por el demonio del algoritmo de YouTube. Obviamente, esto no es un demonio. Pero hago el sarcasmo con relación a esto, porque es que hemos endemoniado todo lo que ocurre en la vida del creyente. Hemos hecho un demonio, un espíritu de todo lo que ocurre en la vida del creyente. O sea, el creyente que vino al Señor no tuvo ese resguardo de esa figura poderosa que nada puede hacerle frente. El que viene al Señor tiene que ir a unas sesiones de liberación porque está endemoniado, sí, porque sí. Y esta es la nueva camada de gente que se ha levantado con su creación teológica de un diablo que no es el que está en la Biblia, porque ese diablo obedece a lo que Dios manda o necesita una autorización del cielo para poder operar, y no va donde todo el mundo tampoco. No va donde todo el mundo. Fíjate que las veces que ha accionado, la manera que se menciona de manera explícita, digo de manera explícita porque la iglesia lo ha mencionado de manera implícita, donde menciona la serpiente del Génesis, el dragón de Apocalipsis, toda esa locura, asumimos que es el diablo, aunque no esté ahí, asumimos de que sea él. Nosotros sí. Sin importar que diga una cosa, nosotros decimos lo que nos parece. Pero en fin, toda esta construcción que ha abierto puertas, literal, para que el creyente le abra puertas a demonios, haciéndose creer que está endemoniado por la ocurrencia de alguien que vino del ocultismo y empezó a decir que usted necesita liberación si usted le duele la espalda, que usted necesita liberación si usted se soñó con un queso, que usted necesita liberación si le cayó un pote de cachú en los pies. O sea, de todo es un demonio lo que te está operando en contra tuya. Es como que leyeron un paquito, leyeron una revista, un cómic, y creen que lo que el cómic dice es así, aunque lo que ellos digan no esté acorde a la Biblia, no importa porque el cómic lo dice. Que tú tienes que tener una guerra espiritual todo el tiempo estando reprendiendo a los demonios. O sea, el Señor no va a pelear por mí si yo confío en Él. Lo que yo sí te puedo decir a ti es algo. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, nadie te podrá hacer frente. Parafraseando lo que dijo Dios a Joshua, a Josué. Lo increíble de esto es que nosotros no creemos en la palabra, pero sí creemos en todos estos brujos que andan por ahí en las redes sociales, aplicando brujería cristiana, dándole popularidad y protagonismo al diablo, poniéndolo como mayormente la principal figura dentro del evangelio, porque es el que se te levanta. Y eso es tomando, cuando Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hemos creado una situación total de esa locura.
cuando tu principal enemigo eres tú. No hay un día en un culto, un servicio de adoración, servicio de exaltación a Dios, donde el diablo no te presente que haya que sacarlo por un brazo. No hay un día en un culto donde no haya que reprender al diablo, no haya que estar mencionando al diablo. Y el diablo, para aquí, el diablo, para allá. Dios mío. Y tenemos como tanta intimidad con el diablo que sabemos hasta los planes del diablo. Yo he visto gente diciéndole, el diablo se equivocó cuando dijo. O sea, ¿cómo tú sabes que el diablo dijo cuando tú ni siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios? Yo me pregunto, ¿cómo que los cristianos saben tanto de los planes del diablo si se supone que si las tinieblas están buscando que tú te pierdas, sus planes son reservados? Y sin embargo, Dios quiere darte a conocer el reino, darte a conocer la grandeza y tú no conoces nada de lo de Dios. Tengo que meterme 80 días de ayuno para que Dios me revele su voluntad. Y te pasan 500,000 años en el evangelio y nunca conoces la voluntad de Dios, pero tú sí sabes cuál es la voluntad del diablo y sabes lo que el diablo quiere hacer. Quitándole protagonismo al protagonista de esta historia, poniendo al antagonista, digo antagonista no porque sea el rival de Yeshua, ni de Yud-Hei Vah-Hei, el Señor, nuestro Dios, sino porque así lo ha construido el sistema religioso. Así lo ha construido el sistema de la religión. En la Biblia, cuando una gente pasaba por un problema, gracias Señor. Si estaba en guerra, gracias Señor, ¿qué debo hacer? Si le iba bien, gracias Señor, pero aquí no, nosotros no. Me va mal, se levantó el diablo, te ato, te reprendo, te echo fuera. No, no es como que a Dios le plació que tú pasaras por eso, sino que al diablo le dio la gana de que fuera así. Dando la autoridad al diablo sobre tu vida y restándosela a Dios también. Porque cuando tú le das prioridad, le das poder a alguien de que te quitó algo, de que te va a quitar algo, de que te puede quitar algo, es porque tú tienes la autoridad de recibirlo. Y en el caso espiritual, si el diablo tiene el poder de quitarte la bendición, de hacerte la vida en un cuadrito, tú le estás restando poder a aquel que todo lo puede y se supone que está sobre ti. Yo quise hacer este video porque esto es preocupante, ya es demasiado alarmante la cantidad de videos que hay. El creyente dándole protagonismo al diablo y a su ejército, al ejército que se supone que según la religión tiene, y restándole importancia a que todo lo que ocurre en la vida del hombre es voluntad del Eterno. El pueblo de Israel no vive con ese sofoque que vivimos nosotros. Ellos saben en quién ha depositado su confianza. Y tú que dices creer a Dios, que tiene dique el Espíritu Santo, digo dique porque hay un asunto marcado en la Biblia que te dice los requisitos para tú poder haber recibido el Espíritu Santo. Pero como tú dices que tiene el poder del Espíritu Santo y tú dices que busca a Dios en ayuno y oración, metido en silicio y monte, entonces yo quisiera que tú me expliques cómo es que tú vives todo el tiempo un pleito con el diablo y el Dios de los cielos, el que te ha dado el poder, la autoridad que tú dices que tiene, no lo aparta de ti. Hay algo en tu vida entonces que no está bien. Así que tú tienes que recapacitar tu camino y volverte a Dios para que Dios se vuelva a ti. Malaquías capítulo 3, verso 7 en adelante. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Bueno, este breve conversatorio llegará hasta aquí. Yo te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Esto es restauración. Shalom, shalom.